Y por lo pronto, Hola, déjenme. Hola Francisco, buenas noches. buenas noches. ¿Qué crees que yo no te escucho bien? ¿Ustedes por allá sí lo escuchan bien? Perfectamente, a lo mejor es porque no tengo mi micrófono cerca. Ay, ¿por qué no te acercas? Hola. Yo te oigo muy, demasiado muy lejos, la verdad. Bueno, ya son tus oídos, yo me escucho muy bien. Este, que digan Hola Jennifer, buenas noches. si nos escuchamos bien o no, porque A ver, a esto. los que todos ayúdenme a saber si Francisco se escucha bien o se escucha Hola, muy lejos. Yo lo escucho muy lejos. ¿Sí se escucha bien ahí, Gabo? ¿Francisco se escucha bien? ¿Mi invitado? hola. Es que toma en cuenta Sí, que dice. tú estás en un lugar donde hay mucho ruido. Probablemente sea eso, ¿eh? Ay, es lo más seguro, o Bueno, sea, digo. bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos. Son 10:35 y pues yo creo que vamos a darle porque si no se nos hace más tarde. Pues bienvenido Francisco, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Gracias a todos los que están conectados. Eh, Somos poquitos, la verdad, hoy, pero pues no importa. Recordemos que el objetivo de Better Human, Better World es justamente el ir sembrando semillitas a cada una de las personas o a las personas que estén interesadas, irle sembrando una semillita. ¿Justamente para qué? Para hacer un mejor planeta, ¿no? Un mejor mundo. Better Human, Better World, pues es el proyecto en el que me estoy dedicando ahora. Y pues este proyecto eh, pues va enfocado justo a eso, a hacer conciencia o tener un poco de conciencia y crear esa conciencia justamente en cada una de las personas que estén interesadas en escucharlo, ¿no? Como bien lo hemos dicho, no es un programa o no son pláticas o no son temas para todos. Eh, Aquí va a estar la gente que quiera estar. Si a mí me escucha o me ve una persona, dos, tres, cuatro, para mí es suficiente. Para mí eso es mi ganancia. Y creo que al igual que todas las personas que hemos estado aquí invitadas, también es nuestra ganancia, ¿no? Y pues bienvenido Francisco una vez más. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, el día de hoy traemos como tema la resiliencia. Pero antes de entrar a nuestro tema principal, eh, quiero hacerte una pregunta, Francisco. Dígame. Si tú tuvieras el poder de lo que tú quieras, ¿qué harías y por qué? mm, si yo tuviera ¿el poder de qué? ¿El poder de cambiar algo? Bueno, te has de referir a eso, ¿no? Este, El poder de lo que tú quieras. sí, claro. Como si fuera yo Superman, la Mujer Maravilla, Batman y Robin. Pregunta abierta, es lo que tú quieras. Ok. Bueno, si yo tuviera algún poder, dejémoslo en un poder, en un poder. Ok. Si yo tuviera algún poder, lo que haría sería, bueno, darme cuenta cuál es el problema principal del mundo y lo cambiaría. Por ejemplo, si pudiera cambiar las condiciones de hambre de determinados países, lo haría. Eso haría yo con ese poder que tuviera, cambiar el hambre. Y otra cosa que haría sería, quitarle poder al mal. Eso haría yo. ¿Quitarle qué, perdón? Quitarle poder al mal. Ok, ok. Pues muy bien, muy buena respuesta. Y pues como te lo dije, es
respuesta y es pregunta abierta, entonces solamente es como para, pues, saber qué podrías hacer tú, ¿no? O qué puntos de vista tienes tú acerca de esto, del poder de poder cambiar algo. Bueno, pues vamos a adentrarnos a nuestro tema el día de hoy. Como se los dije, nuestro tema el día de hoy, bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando, gracias por estar aquí, primero que nada. Y nuestro tema el día de hoy, pues es la resiliencia. ¿Qué es realmente la resiliencia o por qué hoy en día está tan de moda la palabra resiliencia? Y pues bueno, lo que yo encuentro en haciendo mis investigaciones es que la resiliencia es el poder de adaptarse bien a una adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza o a una fuente de tensión significativa, tal cual puede ser algún problema familiar, problemas de salud serios, situaciones estresantes en el trabajo o situaciones financieras. Esto es lo que yo encuentro en las fuentes que tenemos, ¿no? Sin embargo, pues precisamente por eso tenemos a nuestro invitado especial, que es Francisco. Francisco es un especialista en psicología y pues bueno, él nos va a hablar un poquito más acerca de lo que es la resiliencia. Bien. Espero que me escuchen bien los que me están oyendo. A ver, vamos a hacer, espera, dame un segundito. Por favor, ayúdenme ahí a saber si se escucha Francisco, porque la verdad yo lo escucho muy, muy lejos. Ayúdenme a alguien a saber si se escucha ahí. O me salgo y vuelvo a entrar. A ver, vamos a hacer eso porque sí, la verdad yo sí te escucho muy lejos, ¿eh? Dice Miguel que se escucha bien, entonces vamos a seguirle dando, Francisco. Bueno, ya para que no me interrumpan. A ver, es un problema mío, seguramente. Bueno, el concepto de resiliencia, además de lo que ya mencionó Manuelín, también es la capacidad para reconstruirse. Obviamente, como mencionábamos antes, luego de una situación adversa. Eso es la resiliencia, una capacidad que tiene la persona para reconstruirse luego de un movimiento, ya sea emocional, ya sea físico. ¿Por qué digo movimiento? Porque cualquier situación que nos genere un cambio va a provocar obviamente un trastorno. No solamente estamos hablando de enfermedades o de tragedias, sino cualquier situación que nos genere o nos provoque un cambio, y dependiendo de las herramientas que nosotros tengamos, es como vamos a decir si una persona... ¿Qué onda con eso? Es como vamos a saber si una persona es resiliente o no, ¿sí? Dependiendo obviamente del impacto emocional que genere la circunstancia, de las herramientas que tenga la persona en el momento de sufrir el cambio que está sufriendo, de los mecanismos de defensa que tengan. Recordemos que nosotros, bueno, por lo menos desde la perspectiva que yo manejo, la resiliencia se trabaja en tres aspectos. ¿Qué onda con tu mente, tus mecanismos de defensa y tus herramientas a nivel interno? Entonces, una persona que es resiliente es aquella capaz de procesar las circunstancias o las situaciones, no negándolas, no evadiéndolas, no anulándolas, no reprimiéndolas, sino confrontándolas, no solamente con una mentalidad positiva, sino con un objetivo y con un propósito claro. Ajá. La persona resiliente asume las circunstancias que está viviendo como parte de la vida. No reniega de ellas, sino sencillamente se adapta, las acepta, las procesa y las resuelve. Ok, bueno, muy buena explicación de lo que tú como psicólogo es la resiliencia. Sin embargo, muchas veces nosotros como seres mortales, seres mortales,
nos preguntamos y nos decimos, ok, sí, sí, me hablan muy bonito de la resiliencia, me dicen que es reconstruirme, me dicen que tengo que hacer y olvidarme, lo que veníamos ahorita hace un momento platicando tú y yo, ¿no? El soltar, el dejar ir, la palabra muy de moda, suelta, desapégate, ¿no? Pero Sí, realmente, sí. ¿cómo nos reconstruimos, Francisco? Eh, Por eso, por eso mencionaba hace un momento, depende de tus herramientas, de tus mecanismos y de tu mentalidad. Para poderte reconstruir, lo primero que tienes que tener es una referencia de qué hacer. Si tú no tienes una referencia de qué hacer, pues obviamente no puedes empezar. Es como cuando vas a armar, no sé, se me ocurre un escritorio, ¿no? Entonces, antes de abrir el escritorio o antes de sacar el escritorio y todas sus piezas, ¿qué es lo primero que se supone que nosotros tenemos que hacer? Pues obviamente sería leer el instructivo para ver cómo es el procedimiento. ok, Y con la vida sucede lo mismo. Supongamos que nosotros estamos sufriendo, no sé, un duelo, ¿no? Que es lo más traumático que la gente siente, que le puede pasar, ¿no? Ay, me dejó la novia o me dejó el novio y ay, yo no puedo vivir sin él, que es la cosa más loca que yo pienso. Bueno, pero eso ya es personal. El asunto es, bueno, sufres tú tu duelo, entonces lo primero que tienes que saber es cuáles son las emociones naturales que tú vas a atravesar durante ese proceso, qué es lo normal, qué es lo natural, qué es un duelo, cuáles son sus etapas, cuáles son sus características, porque eso te va a dar una referencia sobre qué camino seguir. La gente generalmente se equivoca al enfrentar las problemáticas porque tiene dos defectos o tenemos dos defectos importantes. El primero es, nunca estudio, nunca leo, nunca cuestiono, nunca me pregunto, ¿sí? Y el segundo es, no le doy sentido a lo que estoy viviendo. Haz de cuenta que es como decir, esta experiencia que yo estoy viviendo me va a dejar una moraleja porque me va a enseñar algo. Me va, no sé, voy a aprender algo o voy a cambiar en algo o X cosa. Cuando la persona tiene esa mentalidad, se dice que la mentalidad que tiene es propositiva, o sea, siempre va a encontrar un porqué y un para qué de las cosas. Ahí tenemos la mente, ¿no? Te reconstruyes porque tú sabes que hay un porqué y un para qué de lo que tú estás viviendo. Ajá. ok. Tienes conocimiento. El conocimiento, ¿dónde lo ponemos? En los procesos de pensamiento. Ajá. Hay mucha gente que dice, no, pues es que me dejó mi pareja y para mí es una super mega tragedia lo que me ocurre, ¿no? No puedo con eso, no puedo con el abandono. Tus pensamientos son negativos, entonces cuando tus pensamientos son negativos, lo que estás haciendo es aferrarte a la circunstancia dolorosa que tú estás viviendo, que vista objetivamente es completamente normal, es natural, no pasa nada. Si me explico, o sea, así Sí, como una persona puede llegar a tu vida, se puede ir. ¿Cuál es el problema? ¿No? correcto. Sí, correcto. Lo que estoy Así. entendiendo, entonces, primero que nada, tenemos que elaborar el proceso, o sea, elaborar. Ujú, Nuestro primer así, paso es eso, elaborar. O sea, ¿cómo voy a ujú. elaborar o cómo voy a reconstruirme con un primer paso que es elaborar? ¿Y qué es elaborar? Es identificar cómo voy a contarme o cómo me estoy contando la historia, ¿no? Cómo me Ajá. estoy contando lo que estoy viviendo, cómo lo estoy sintiendo, qué está pasando por mi mente y cómo lo estoy identificando en mi mente el hecho de cualquier situación que yo esté viviendo en ese momento, ¿correcto? Exactamente, es correctísimo. Yo aquí estoy hablando a Correcto. gritos, no sé cómo me escuches allá.
Y yo me estoy acercando bastante porque la verdad yo sí te escucho muy bajito, pero ahí me comentan que te escuchas muy bien, entonces pues vamos a seguir. Ah, bueno. Lo que yo y lo que me estás diciendo es que después tenemos que procesar y justamente el procesar es darle un significado a lo que estoy viviendo, ¿correcto? Así lo estoy Claro, entendiendo. sí, claro. Un significado y un propósito. Es como decir, Correcto. ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo entiendo es darle significado? Es como hace rato comentábamos de la libertad, ¿no? Que la persona autora del libro decía que ella decidió liberarse de, de un asunto de violencia. Estamos hablando que el día que elegí mi libertad es un libro que anda por ahí. Pero el asunto es que la persona, un día de tantos, después de tanto maltrato, de tanta violencia que sufrió, un día decide irse, salir de ese entorno, romper con esa situación violenta. ¿Por qué? Porque la circunstancia que le mantenía unida a la persona violenta tenía un significado. Cuando nosotros nos apegamos a las personas es porque le estamos dando significado a las palabras, a las actitudes y a los afectos de una persona. Cuando esta circunstancia, cuando los afectos, cuando los pensamientos y las palabras de las personas pierden ese significado, es cuando nosotros nos podemos liberar. Me explico. Pongo un ejemplo. A mí me enseñaron en la vida que el matrimonio es para siempre. Entonces, mientras en mi cabeza siga resonando el matrimonio es para siempre y le dé ese significado a las palabras, yo me voy a mantener unido a la persona, así sufra, así me maltrate, así no me convenga, no sea feliz. ¿Por qué razón? Por el para siempre. Entonces, en el momento en que yo dejo de darle el significado a las palabras que me dijeron, te aguantas y te quedas, en ese momento yo me puedo liberar. Ajá, Sí, correcto. En ese sentido estamos hablando de liberarme de mis creencias, porque claro. ¿cuántas veces, más bien yo iba a cerrar justamente con esta reflexión y la voy a volver a cerrar al ratito, pero justamente el hecho de por qué creemos lo que creemos? Nosotros mismos tenemos que empezar a cuestionar nuestras creencias, como el hecho de que tú justamente ahorita nos pusiste un ejemplo perfecto. ¿Por qué creo que la mujer se tiene que estar aguantando al maltrato tanto físico como psicológico, como cualquier tipo de maltrato de una persona, de su esposo, en este caso? Porque creo que me tengo que aguantar, o sea, y justamente esa liberación o ese apego es el hecho de nosotros eh, darle un resignificado a Exacto. a nuestra historia de vida. Es que aquí la cuestión, por ejemplo, hablando de que yo me mantenga con una persona, se debe a que hay dos puntos importantes que la gente no detecta. El primero es que nosotros tenemos una necesidad emocional o afectiva que puede ser adulta o puede ser infantil. Ajá. Y el segundo es el asunto del significado que nosotros le damos al amor, al afecto, a las palabras, ¿me explico? Sí, Por eso es muy importante que nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, el amor es eterno, ¿no? Por ejemplo, es una afirmación que hasta es bíblica, el amor es eterno, pero aquí la cuestión es, ¿dónde radica la eternidad del amor? ¿No? sí, justo muy Y importante. y nosotros como tenemos una mente limitada, pues obviamente asociamos la eternidad del amor con el tiempo, porque nos han enseñado que la eternidad se asocia con el tiempo. O sea, no, nunca se va a romper por más años que pasen. Pero cuando tú investigas qué es eternidad, qué es el amor, y le puedes dar otro significado a esos dos conceptos que te tienen atado a una persona que no te hace feliz, ¿sí me explico?
Sí, Entonces cambia la perspectiva. Por ejemplo, dicen, el amor es eterno. Ok, ¿por qué es eterno? Porque los vínculos que nosotros desarrollamos con una persona que amamos permanecen incluso después de la muerte. correcto. Ajá. No tiene que ver con el rol que estamos jugando con una persona, llámese pareja, hijos, padre, madre o X o Z. Ajá. ¿Sale? ¿Y por qué permanecen estos vínculos que desarrollamos con las personas que amamos? Pues porque Dios es amor Ujú. y Dios es eterno. Entonces, de Él procede todo bien. Y el amor que nos entrega, pues es eterno, porque forma parte de su naturaleza. Nada tiene que ver con la expresión de afecto que hacemos nosotros como seres humanos, que está contaminada por asuntos emocionales no resueltos. Ajá. O sea, al final de cuentas dicen, el amor es perfecto. Pues sí, claro, pero ¿cuál es la naturaleza del amor? La naturaleza del amor es divina, no es humana, es divina, Sí, desde ¿no? dónde estoy tomando esa perspectiva, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, hay algunas personas que dicen, bueno, es que hay un amor humano y hay un amor divino. El amor divino es el trascendental y el amor humano es el temporal. Es temporal porque depende de qué te haga sentir, de qué te haga pensar, de cómo te trate una persona. O sea, mientras esa persona te trate bien, pues tú la vas a querer porque te trata bien, pero el día que ese buen trato se acabe, o el día que voltee a ver a otra persona, o el día que cambie el plan de vida, pueden pasar muchas cosas, ese amor se va a terminar, porque es un amor humano, y todo lo que es humano es limitado. Entonces, para reconstruirte, forzosamente tienes que modificar tu mentalidad, qué onda con tus conceptos, qué onda con tus creencias, para que puedas, obviamente, asimilar lo que te está sucediendo como te lo está poniendo la vida. Es decir, bueno, tu pareja ya se fue, elaboró mi duelo, le doy carpetazo, la vida sigue. Me abro me abro a otras, a otras experiencias, me abro a otras personas, conozco a otras personas, me voy a otros lugares. O sea, no veo esa experiencia como una tragedia, sino como una enseñanza. El resiliente hace eso. Lo que me está ocurriendo es una enseñanza que me propone la vida. Hay personas que ya para no pelear dicen, bueno, la vida, Dios, el universo, los extraterrestres, los alienígenas, Mafalda, quien quieras que te enseñe. Pero la realidad es que, pues, es Dios quien te manda las experiencias que tú necesitas para irte perfeccionando cada vez más, porque el propósito del ser humano es la trascendencia. No es el Correcto. sufrimiento, es la trascendencia. Ajá. Entonces, como todo en la vida, pues vas a pasar por momentos de sufrimiento, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de paz, o sea, todo es en equilibrio. El resiliente lo entiende así. Y entonces, de esta manera, como prepara su mente para el golpazo, o sea, por ejemplo, está temblando, no es que no se asuste, vive la emoción del miedo, ¿no? Pero dice, bueno, esperemos que no pase nada, todo tranquilo, mar en calma. O sea, su mentalidad lo mantiene en calma, tranquilo. Es una herramienta, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de defensa que utiliza el resiliente? El juicio y el proceso de pensamiento son mecanismos de defensa. El juicio, la justificación, por qué sucede lo que sucede y para qué sucede, ¿no? Entonces son mecanismos de defensa que nosotros en psicología denominamos de tipo racional.
Tengo que razonar, tengo que proyectar, tengo que justificar, tengo que desplazar. Si yo no utilizo estos 4 mecanismos de defensa, no puedo procesar la información. Correcto. Y justamente ahí yo me hago una reflexión Sí. y esta reflexión es la siguiente. No es lo que te pasa en la vida lo que te define, sino lo que haces con lo que te pasa. Quiere decir que si yo estoy atravesando por un mal momento, sea cual sea, de los que les mencioné en el principio, incluso algunas malas salud de problemas de salud serios, situaciones de enfermedad, del trabajo, financieras, no sé, cualquier situación, no es lo que me está sucediendo, lo que me está pasando, no me define a mí como persona, no me define eso, no me define el hecho de sentirme yo mal en este momento, sentir que no valgo nada, sentir que no, eso no me define a mí como persona. Me define como persona el hecho del yo qué voy a hacer o yo qué estoy haciendo con lo que está sucediendo en mi entorno. Uh-huh. Entonces, justamente por eso hago esta reflexión que digo, no es lo que te pasa en la vida lo que te define, sino lo que haces con lo que te está pasando. Esa es mi reflexión. Ponemos un ejemplo, no sé, una mujer que es asistente doméstica, ¿no? Ajá. Y entonces empieza a sufrir discriminación por su trabajo. Y si no lo procesa bien, si no entiende que la discriminación es una actitud violenta, ¿qué va a decir? Bueno, frente a una profesionista yo valgo menos porque mi trabajo es muy humilde frente a un licenciado, ¿no? Y entonces empieza a atacar su autoestima. Pero ¿por qué ataca su autoestima o por qué se siente menos? Porque no tiene conocimiento. Sí. Porque tanto un licenciado como como un asistente doméstico están brindando un servicio, ¿no? Correcto. Entonces, si los dos están brindando un servicio y los dos reciben un sueldo por ese servicio y los dos tienen un patrón, ¿cuál es la conclusión? Los dos son trabajadores, Y los los dos dos, valen como persona. los dos tienen necesidad. O sea, cuando tú empiezas a analizar una profesión y un oficio y te das cuenta que las actividades de ese oficio y de esa profesión tienen puntos en común, pues eso hace que tú te mantengas al mismo nivel. Es decir, lo que los hace diferentes son sus trabajos, sus profesiones o sus oficios. Pero los dos están prestando un servicio. Correcto. A los dos les pagan por ese servicio y los dos son empleados, los dos son trabajadores, los dos tienen un patrón. Entonces, si llega una persona con egocentrismo, si llega una persona con egocentrismo y le dice a la persona, ay, es que tú, no sé, eres X o Y o Z, ¿no? Haciéndola sentir mal, pues esos son los argumentos que yo tengo que razonar para poderme reconstruir. O sea, estamos en el mismo nivel. La diferencia es tu trabajo, pero los dos, trabajamos por un propósito. Y de Así esta es. manera de esta manera se van acabando tus problemas de autoestima, porque lo que escuchas o lo que sientes o lo que piensas, lo procesas, lo, lo desmenuzas, lo reflexionas y de esta manera puedes llegar a una conclusión que esté a tu favor. Ajá. Es Ajá. decir, por ejemplo, es que, ¿por qué ocurrió el terremoto y por qué a mí? Ah, bueno, ¿cuál es la respuesta más inmediata?
Bueno, la Ciudad de México, por ejemplo, que estamos aquí nosotros, pues es una zona con altísima actividad sísmica. Por lo tanto, que ocurra un sismo es completamente normal, ¿sí? Por el Sí. nivel de actividad que tiene la zona. Número dos, en la naturaleza no tiene ningún problema contigo ni es personal. O sea, todo lo que ocurre en tu vida no es porque la naturaleza o porque la vida o porque Dios pretenda hacerte la vida de cuadritos. Así lo asume una persona que se quiere sentir víctima. Ajá. ¿Es correcto? Pero una persona que es resiliente lo asume como una circunstancia parte de la vida. Así como hay momentos de alegría, como les acabo de decir, hay momentos de tristeza. Así como hay momentos de éxito, hay momentos de fracaso. Como dice la Biblia en uno de sus libros, todo tiene un tiempo bajo el sol. Ajá. Y así como hay día, hay noche, así como hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para arrancar lo sembrado. Entonces, lo que nos quiere decir es que la persona resiliente logra encontrar mediante sus herramientas el equilibrio que necesita para poder procesar lo que está viviendo y entonces salir triunfante y fortalecido de esa circunstancia, porque la entiende. Ok. Francisco, mira, muchas ocasiones nos confundimos o tenemos esa confusión en que la resiliencia es cambiar. O sea, yo tengo cierto problema, cierta circunstancia en la cual estoy mal y muchas ocasiones digo, yo quiero cambiar, pero la resiliencia no es cambiar, la resiliencia es transformar. Entonces, eh, ¿nos podrías explicar un poquito la diferencia entre cambiar y transformar? Ok. Yo cambio, yo cambio cuando me muevo de sitio. Ajá. Sí, ¿qué significa un cambio? El cambio lo que significa es moverme de lugar, nada más. ¿Sí? Por ejemplo, no me gusta el suéter rojo, me voy a poner un suéter verde. Al final de cuentas sigo utilizando suéter, lo que cambia es el color. ¿Correcto? En cambio, en una transformación, digo, a lo mejor el ejemplo es muy burdo, pero lo que quiero decir con este ejemplo es que el cambio carece de sustento profundo y la transformación involucra un análisis más hondo. Ajá. Justo a El eso quería cambio, que llegáramos, porque el cambio es algo, el cambio es algo inmediato, es algo que necesitas en el momento y que puedes hacer en el momento para sobrevivir. Y la transformación es un proceso que tú llevas para trascender. Sí, me explico. El propósito es completamente distinto. Mientras en un cambio tú generas ese cambio para sobrevivir porque lo necesitas. Por ejemplo, no me gusta a mí cocinar, pero resulta que se murieron mis papás y se murió mi mamá y la que cocinaba era mi jefa. Entonces, un cambio es, pues ni modo, mi rey, te vas a tener que fletar, aprender a cocinar porque si no te vas a morir de hambre, ¿sí? ¿sí? Una transformación, en cambio, es dejar de ponerme en el papel de víctima y entender que ese cambio que yo hice, que es muy pequeño, me va a ayudar a hacerme más independiente, más autónomo, voy a manejar menos el apego, voy a cambiar mi mecanismo de victimización, voy a ser una persona con más herramientas para vivir, estoy dándome una muestra de amor a mí mismo en el momento en que yo aprendo a cocinar,
O sea, empiezo a transformar mi mentalidad con respecto al hecho de cocinar. Ajá. Sí. Cocino porque lo necesito, ese es el cambio. Sí, la transformación es, yo pensaba que cocinar no era para mí y mira todo lo que aprendí. Me hice más autónomo, me hice más independiente, me dio seguridad, me sentí feliz, me dio alegría, me dio fortaleza, me dio templanza. O sea, empiezas a trabajar tus virtudes. Esa es la Y transformación. ahora hasta me gusta. ¿Mandé? Y ahora hasta me gusta. Exacto, exacto, esa es Y la transformación y el cambio. justo quería que llegáramos hasta a este punto porque, pues bueno, para entenderlo un poquito más simple, el cambio es solamente, como tú bien lo dijiste, puedo cambiarme un suéter en el hecho vamos, de las emociones, de los conflictos. Un cambio es, me puedo parar más temprano. Y el hecho de transformar la vida o transformar tu mentalidad, viene desde dentro, viene desde el alma, no nada más es un cambio significativo. Vamos a un ejemplo más claro. ¿Qué es lo que hacemos el día 31 de diciembre? Ay, Fiesta, dos, dos, 12 deseos, 12 propósitos de año nuevo, ¿no? así es. El primero que nos ponemos es, voy a hacer dieta, ¿no? Ajá. Bueno, por lo menos en mi caso que yo estoy, barrigoncito, yo siempre digo, voy a hacer dieta, ¿no? ¿Cuál es el cambio? Bueno, pues en lugar de comer garnachas, voy a empezar a comer lechuga y mis pepinos y o sea, mis verduras hervidas al vapor, etcétera, etcétera. Es un cambio inmediato, pero una ¿Sí? transformación de mi cuerpo que requiere, pues Requiere pues más trabajo. requiere de más constancia, de más disciplina, de más temple, de fuerza de voluntad, de un objetivo claro, de asesoría de otras personas a mi alrededor, de compromiso conmigo mismo, de amor propio, de autoestima. Es decir, no lo voy a hacer porque quiero tener un cuerpo bonito, lo voy a hacer porque con eso yo me estoy demostrando amor a mí mismo. Sí, Lo voy a hacer porque la transformación de mi cuerpo me va a hacer feliz, no para posar en la revista y ser modelo fitness o presumir que voy al gimnasio, ¿no? O sea, correcto. en el cambio, las razones que yo tengo para generarlo son meramente superficiales y en la transformación son más profundas y trascendentes. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué nosotros no logramos el propósito de tener un cuerpo mucho más sano? Bueno, porque nos quedamos en el cambio, pero no ejercemos la transformación. Entonces, es decir, no pagamos el precio que necesitamos pagar para poder lograr nuestro objetivo. Ajá. Dame un segundito, ¿eh? Yo te Sí, sigo escuchando. A sí, ver, dame un el asunto se queda en mero deseo. Ok, muy bien, entonces continuando en este tema, también también quiero que nos expliques un poquito acerca de qué es entonces eh, la diferencia entre la resistencia y la resiliencia, porque también muchas ocasiones nos confundimos con estas palabras y pensamos que es lo mismo, cuando realmente no es lo mismo. No, la resistencia es la capacidad que tú tienes para soportar. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Cuando nosotros decimos que una persona se resiste es porque una persona sencillamente aguanta. Sí,
Está rebotando el sonido, no sé si eso. Ah, es que me conecté al Bluetooth. Déjame desconecto. Pensé que podía escuchar mejor. A ver, ahí. Ah, pues no sé, no sé. Bueno, yo voy a seguir y ya, mejor ponte unos audífonos. Bueno, entonces decía yo, Listo, continuamos. ok, entonces decía yo, la resistencia es la capacidad que tú tienes para soportar, ¿sí? Y la Ajá. resiliencia es la habilidad que tú tienes para construir, Para parte, transformar, ¿no? para construir y para transformar, porque no puedes transformar si tú no construyes. O sea, haz de Ok. cuenta que la transformación, pues parte de la construcción, pero si tú no tienes creatividad, no tienes Sí, claro, van paciencia, de la mano. O sea, sí, si tú no tienes creatividad, no tienes paciencia, no tienes tolerancia, no tienes templanza, no tienes fortaleza, que son, digamos que, las virtudes por excelencia del resiliente, o sea, necesita templanza. ¿Qué significa la templanza? Pues obviamente capacidad para soportar lo que su cuerpo le pide y no satisfacerlo. Ajá. Es decir, voy a ir al gimnasio. ¿Y qué me va a decir mi cuerpo? Quiero descansar, quiero dormir, quiero comer, no quiero salir hoy. Ajá. ¿Me explico? sí, Entonces, la sí, resistencia sí, se sí. da cuando yo sé que tengo que hacer ejercicio, pero le hago caso a mi cuerpo y mantengo una conducta que no me hace bien. Ajá, eso es resistencia. La aguantas, la soportas. Aguantas la obesidad, aguantas la hipertensión, aguantas la diabetes, aguantas todo lo que te genera el satisfacer a tu cuerpo. Eso es resistir. ¿Sí me explico? Correcto. Es Entonces, algo similar lo que pasa. Yo hago la analogía justamente con árboles, ¿no? La diferencia entre los árboles. Un árbol de tallo corto, o vamos a ponerlo como una palmera, tiene la habilidad de ser flexible. Y justamente esa flexibilidad nos hacemos la comparación con la resiliencia. Ser flexibles al cambio y tener la apertura a esa transformación. Por ejemplo, claro. una palmera tiene la habilidad de moverse en los huracanes, ¿no? Y Ujú, resistir. Sin embargo, nada más un árbol robusto con un huracán corre el riesgo de romperse. así ¿Estamos de es. acuerdo? Se ve Entonces, por fuerte, eso hago pero esa no. analogía. O sea, al final, la palmera es resiliente. ¿Por qué razón? Porque no va en contra de la naturaleza. Se adapta a ella, ¿no? Así es. Y entonces, ¿qué herramientas utiliza para poder enfrentarse a la fuerza del viento? El movimiento. Si yo no me muevo, el movimiento me va a romper. Entonces, lo que yo hago es moverme, adaptándome a la circunstancia. En este caso, los resilientes serían la palmera y y los no resilientes serían los otros árboles, ¿no? Correcto. Y que Eso sí, de alguna u otra forma nos conviene ser resilientes y nos conviene movernos con la vida, nos conviene navegar, nos conviene movernos con el viento, ¿no? claro, exactamente. Conviene que nosotros hagamos eso, porque si no lo hacemos, imagínate,
vamos a... ¿Te pausaste, Francisco? ¿Te me Sí, pausaste? ya regresé. Wow. Vamos a, vamos a fallar la prueba. El asunto es la prueba. O sea, al final de cuentas, lo más práctico en la vida es ver las circunstancias que vivimos no como tragedias, sino como pruebas que la vida te pone, ¿no? Claro, es encontrarle sentido a lo que estoy viviendo, encontrarle sentido incluso al dolor que estoy sintiendo o al dolor que me está causando tal situación que está sucediendo en mi vida. ¿Y cómo voy a Claro. encontrar ese sentido? Pues justamente lo que veníamos comentando, cuestionar nuestras creencias. ¿Por qué estoy creyendo lo que creo que me está haciendo sentir de esta manera, ¿no? Por ejemplo, fíjate, cómo nosotros asumimos el sufrimiento y el dolor en la vida. Lo asumimos como algo malo, como algo que tenemos que evitar. Entonces, cuando se presenta una circunstancia que me está haciendo sufrir o que me va a hacer sufrir, la actitud que yo tomo no es de resiliencia, sino es de resistencia. Sí, Y empiezan los mentados, ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? Si yo no le hago daño a nadie, si yo no me meto con nadie, si yo soy buena persona, si yo no lo merezco. Pero nunca te has hecho esas preguntas que son fundamentales. ¿Realmente eres buena persona? ¿Realmente no le haces daño a nadie? ¿Realmente no te metes con el prójimo? no, y además, si seguimos el ejemplo de la palmera y el árbol, el viento va a estar golpeando y golpeando y golpeando. Y si yo soy el árbol y si empiezo a resistir, 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 va a llegar un momento en el que me voy a quebrar, va a llegar un momento en el que me va a tirar. O sea, a lo que voy es a eso, desde cómo lo asumes. O sea, porque esa es la consecuencia. Que te tire, te rompa, te quiebre, es la consecuencia de tu resistencia. Ujú. ¿Sí me explico? O sea, si yo en lugar de sentarme y empezarme a preguntar, porque aquí el mensaje por lo menos que yo quiero dejar es, antes de, antes de renegar de la vida, antes de ponerte tú en el plano de víctima, antes de decir pobrecito de mí, pregúntate. O sea, yo por eso hacía esas preguntas, porque la gente cuando viene aquí a terapia, por ejemplo, te dice, es que yo no entiendo por qué me pasa esto si yo soy buena persona. Ah, qué bien. Yo no me meto con nadie. Ah, mira, fíjate. Yo no le hago daño a nadie, yo no le hago mal a nadie, ¿no? Es como cuando hacen su examen de conciencia y dicen, no, pues yo no tengo pecados, no mato, no robo, no cometo adulterio, no deseo a la mujer de mi prójimo, no sé, no codicio los bienes ajenos, voy a misa cada domingo, pues no tengo pecados, está todo bien, padre. Entonces, si tú te quedas con esa primera impresión de que tú eres buena persona y no adquieres esa capacidad de autoanalizarte, de autocriticarte, pues te vas a quebrar, Claro, porque no vas a entender, o sea, no vas a entender lo que la vida te quiere decir. Y aquí es donde entra lo que tú comentabas hace ratito, o sea, si yo no soy como la palmera que se mueve al son del viento, al ritmo del viento, pues obviamente me voy a quebrar. ¿Por qué? Porque en lugar de cambiar de actitud o de modificar mi actitud, de transformar mi mente, simplemente me resisto. Y en la resistencia se encuentran precisamente las adicciones, ¿no? ¿sí? Sí, Para tratar de alivianar, exacto. ¿Y qué significa alivianar? darle un, darle una aspirina al dolor nada más, Un cuando placebo. realmente lo que deberíamos de hacer es trabajarlo desde el fondo. Claro.
y Es encontrarle que justamente eso que te digo, encontrarle justo el sentido al dolor que me está causando eso. me drogo porque mi novia no me quiere, ¿no? Y dices, oye, ¿puede haber una persona en el mundo que merezca tanto amor al punto de destruirte tú? Ujú. O sea, ¿lo merece? No, pues no. Yo diría que no, pero como yo en mi cabeza tengo el concepto de que el amor es dar la vida por la persona que amo, pues entonces yo digo, no, pues sí. O sea, yo al drogarme le estoy demostrando amor para que ella vea cuánto la amo. Y ahí es justamente lo que te venía comentando desde un principio. Cuestiónate tus creencias. ¿Por qué creo que el drogarme va a significar lo que siento que está significando? O sea, cuestiónate eso, ¿no? Lo que Empieza a pienso. cuestionarte tus creencias. Sí, o sea, la gente va por la vida, es como yo a veces les digo a los pacientes o a los niños del catecismo, ¿no? Sale una noticia de un artista X diciendo cualquier cosa, lo que tú quieras, ¿no? Y nosotros lo damos por cierto con una vehemencia, con una seguridad, con una certeza que me asombra, ¿no? Ujú. Y a veces no nos damos cuenta nosotros que si nosotros vamos esparciendo por la vida esas creencias erróneas, también vamos, destruyendo vidas, ¿no? Empezando por nosotros mismos, porque creemos todo lo que nos llega, tanto de personas que nos quieren como de personas que no nos quieren. O sea, cuando tú no te cuestionas, por ejemplo, lo que te dice tu mamá, es que es tu cruz y te tienes que aguantar con este hombre que tú escogiste y va a ser para siempre. ¿En serio? Fíjate que hay un video muy gracioso, lo voy a buscar y se los voy a enviar, donde se supone que hay una pareja casándose, ¿no? Ok. Y entonces el sacerdote le dice a la novia, y promete serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe. Y a mí la respuesta de la muchacha me encantó, porque le dice, ah, caray, no lo había pensado. O sea, ¿cómo? O sea, esté enfermo o esté sano, yo voy a estar con él, sí. Sea rico o sea pobre, yo voy a estar con él, sí. Este, sea inteligente o sea ignorante, voy a estar con él, ajá, sí, exactamente. Y tú lo vas a cuidar, y tú le vas a ayudar en su enfermedad. Y ella dijo, no, pues ahorita que está sano, que tiene su dinero, que está guapito, pues yo sí le entro. Pero ya cuando se lo esté cargando el payaso, ya cuando esté enfermo, esté calvo, no tenga dientes, esté viejito, pues como que va a ser difícil, ¿no? Sí. No, no, ¿sabe qué? Mejor no me caso. Así lo dejamos, bye. Sí, ya Y cuando te pones a pensar todas las cosas que implica, entonces sí te empieza a entrar esa conciencia, ¿no? exactamente, exactamente. Y es cuando yo muchas veces les digo, por ejemplo, a los sacerdotes, a ver, ustedes como padrecitos, ya la gente se sabe el sacramento al derecho y al revés, ya. O sea, el matrimonio es una alianza con el Señor y que no sé qué, y que Dios es testigo y bla, 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 bla. Aquí la pregunta es, ¿por qué las pláticas que yo como sacerdote doy no están surtiendo efecto? Pues la respuesta es muy sencilla, porque no están cambiando conciencias.
Sí, no está modificando la mente. O sea, sencillamente la gente ve, por ejemplo, las pláticas presacramentales como un requisito a cumplir, no como un encuentro con Dios. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? También hay otro factor, por ejemplo, la gente ya va con la cultura de la inmediatez, o sea, es decir, mientras dure, tú disfruta, mientras dure, tú permanece ahí. Ya que no te convenga o ya que no te guste, ya entonces cambias de modelo. Entonces ya van predispuestos a que el matrimonio se va a terminar. Entonces, al primer pleito, tiramos la toalla. mientras Porque, haya dinero, mientras haya que comer, mientras esté guapo, mientras tenga carro y casa, ¿no? ujú. O a veces ya ni eso, porque a veces ni siquiera sabes ni por qué te casaste ni para qué, ¿no? Porque yo he visto parejas, por ejemplo, que el vato tiene su lana, tienen una buena casa, comen bien, etcétera, cumple los requisitos, ¿no? Por lo menos los básicos, los del animal, ¿no? Sí. Pero ni aún así está satisfecha la pareja, ¿no? Y dice, y la frasecita con que se justifican es que no me conviene. Y ya entonces yo les pregunto, bueno, en función de qué ves tu conveniencia, ¿qué significa que una pareja me convenga a mí? ¿Y qué significa que una pareja no me convenga a mí? Desde donde lo veo, porque eso es básico. Eso sería dentro del proceso de la resiliencia sería el resignificar, ¿no? Claro, ¿Qué te sí, estás diciendo? ¿Qué te estás creyendo? ¿Qué es lo que estás pensando? Que es, pues sí, ¿qué es lo que estás pensando que es tu vida, ¿no? Resignificar. sí, al respecto de tu vida, de tus circunstancias, de tus pensamientos, de tus sentimientos, qué es lo que estás pensando, cómo los procesas, todo eso, porque eso es básico. O sea, por eso, fíjate que hay una lectura bíblica que, que nos habla de la sensatez. Cristo nos habla de la sensatez y lo hace mediante la siguiente analogía. Dice, bueno, les hace la pregunta a los apóstoles. ¿Acaso una persona que piensa construir una casa no empieza por hacer sus cuentas para saber cuánto va a gastarse antes de construirla? Porque si la empieza y no la termina, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo mundo se va a burlar de él y van a decir, este hombre es un insensato, comenzó a construir su casa y no la pudo terminar. Entonces, fíjate, si nosotros formáramos nuestra conciencia, yo ahorita, por ejemplo, tengo el proyecto de empezar con una serie que se va a llamar Consejitos Bíblicos, ¿no? Ujú. O sea, frasecitas que encontramos en los evangelios que tú puedes practicar en tu vida, como esta, por ejemplo. Que además que si lo tomamos de una forma analógica, no nos habla de una casa física, nos habla de nuestro Mm, cuerpo, de nuestro alma, el sí, cómo, mira, el cómo nosotros podemos empezar a construir nuestra alma, nuestro cuerpo y ah, nuestro espíritu, llenar nuestro espíritu, y que al final, si nosotros nos quedamos en el camino, van a decir y vamos a pensar que somos insensatos y nos quedamos nada más mirando como el chinito. bueno, eso es una parte del mensaje, pero bueno, yo la parte que rescato es, siéntate a pensar.
O sea, tú entendiste el mensaje de una manera, fíjate qué interesante, diciendo, reconstruir nuestro espíritu, nuestra alma, sí es importante, pero a esa parte le falta la otra, que es la primerita, la fundamental. Siéntate a pensar, Cuestiónate. a hacer tus cuentas, sí. Hacer tus cuentas es cuestionarte, como yo te decía hace ratito, te casas porque te tienes que casar, porque alguien dice que te tienes que casar. Y así te vas por la vida. Tienes hijos porque los tienes que tener, esposa porque la tienes que tener, casa porque, o sea, todo es porque lo tienes que hacer. Pero nunca te preguntas para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, si yo realmente quiero eso en mi plan de vida y cómo lo voy a hacer, ¿no? Y me lanzo yo como el borras, así nada más ya ver qué sale, porque el mexicano es así, ¿no? Oye, hay que planear. Ay, ¿para qué, hombre? Ahí ya lo vamos viendo sobre la marcha. ¿Sí Sí, me explico? sí, ahí yo rescataría la importancia de poder escuchar y no necesariamente escuchar a las demás personas, escucharme a mí mismo, Ujú, importancia de trabajar mis traumas para poder yo entonces empezar a claro, construir. porque para empezar, ¿qué es lo que está motivando mis decisiones, no? Ujú. O sea, y cuando yo digo qué es lo que está motivando mis decisiones, no me refiero a qué persona o a qué deseo o sino qué parte de tu mente. O sea, la parte que es positiva, la parte que es adulta, la parte que domina su concupiscencia, la parte que tiene conciencia de sus defectos, de su vocación, o sea, de una serie de cosas de las que se supone que tú como persona o yo como persona tengo que ser responsable, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, le digo a veces a los hombres o a las mujeres, les pregunto siempre, ¿cuánto tiempo tienen de relación? Y me dicen a veces, 10 años. Y les digo yo, ¿y en 10 años no han podido decidir? Es que no estamos preparados para el matrimonio. ¿Y en 10 años no se han podido preparar? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Porque digo, bueno, si en 10 años no has podido decidir qué hacer con una persona, pues ¿para qué le haces perder el tiempo? Si en 10 años no te sientes preparado para estar con una persona, ¿para qué le haces perder el tiempo? La conclusión es o no quieres o no puedes. Entonces, tú tienes también que ponerte a pensar que el tiempo de las personas es valioso y si no quieres comprometerte a algo serio, pues sencillamente no lo empieces. Fíjate que ahorita me viene algo a la cabeza, igual retomando lo que decías, tanto lo de que Jesús les dice que tiene que empezar una persona a hacer cuentas para construir su casa, asimismo aquí eh, tienes que hacer cuentas y yo me preguntaría, ¿cuánto vale tu casa? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale lo que vas a construir? Ajá, Preguntarnos ese tipo de cuestionamientos para saber justamente en qué voy a empezar a trabajar, en qué voy a empezar a invertir. Y pues justamente los que vieron el video del día de hoy, la promoción del día de hoy, pues era eso. Invierte en ti, invierte en tu mente, invierte en tu persona. ajá. ¿No? Cuando tú vas a construir tu casa o tú construyes tu casa, ¿eliges a cualquier albañil o te vas por el mejor? Te vas por el mejor y además del mejor, el más recomendado, ¿no? Ok, pero en base tú a qué características lo eliges, independientemente de que sea el mejor o el más recomendado, ¿qué otras cosas tiene que tener la persona para que tú digas es el correcto, es el adecuado? Pues yo creo que viviendo aquí en México,
pues podríamos decir que no sea el más borracho. Que no falte los lunes. Sí, sí, porque pues hasta eso, o sea, imagínate una persona que sea, este, Ujú, se me fue la palabra, pero que no tenga ese tipo de responsabilidad, pues te va a dejar el trabajo tirado. claro. Entonces, fíjense, yo sabes qué sacaría de conclusión de este pequeño bloque con la pregunta de la resistencia y la resiliencia. Ajá, Sería la siguiente. Una persona resistente te soporta siempre. Ajá. Es decir, sí, por ejemplo, tú contratas a un albañil y el albañil que está pensando, pues voy a trabajar 15 días hasta que me pague mi primer sueldo. Ya que me pague mi primer sueldo, pues ya veo si sigo o no sigo en esa chamba. sí. Va con una mentalidad resistente. Entonces, él nada más va a estar esperando que se cumplan los 15 días y una vez que se cumplan los 15 días, se va a ir, ¿no? De si continúa, así es. Entonces, no, se va a ir porque no va a continuar. O sea, a ti te va a decir, ahí vemos, ¿no, Don? Yo le aviso si sigo, si no sigo. O te dejo botado a la chamba, simplemente. Pero él no te dice nada. Es una persona resistente. Ajá. Sí. Entonces, una persona resiliente es una persona responsable, es una persona, con templanza, es una persona con paciencia, es una persona con respeto, es una persona con, este, hambre de trascendencia. Y que se hace cargo de sí misma. Por eso te digo, bueno, ok, tú ya lo resumiste mejor, pero aquí la cuestión es, a lo que quiero llegar es, ¿cómo yo puedo identificar una persona adecuada para una relación, sea de negocios, sea de noviazgo, sea de amistad? O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Qué, qué época estamos viviendo en este momento? Somos personas resistentes, no somos personas resilientes. Ujú. Ajá. Entonces, nosotros nos frustramos porque no encontramos, al modelo ideal, las princesas no son tratadas como princesas, y entonces se van en busca de otro príncipe y se la pasan besando sapos, porque cuando eran niñas les hicieron pensar y les hicieron creer eso, que formaban parte de la jerarquía de Inglaterra y entonces ellas eran princesas y lo merecían todo, Y es que ¿no? inconscientemente nosotros tratamos, o sí tratamos a nuestras hijas así, fíjate. Claro, Inconscientemente. es que no, consciente, bueno, por lo menos en esta época ya es consciente. Antes el decirle princesa a mi hija era de cariño, o sea, ay, es mi princesita, ¿no? Pero no tenía un significado literal. Y ahora sí, ¿por qué crees que están sufriendo cada vez más los maridos? Porque resulta que la princesita se sienta en el trono y el otro tiene que trabajar como burro para complacerla y en el momento en que no la complace, pues la princesita se va. Sí, muy Eh, cierto. Eso, eso es lo que está sucediendo. O sea, yo me siento en el trono porque a mí mi familia me dijo que yo era una princesa y yo lo merecía todo. Entonces, aquí, gracias a Dios, me han tocado a varias mujeres que yo les digo, a ver, ¿tú te has puesto a pensar qué significa ser princesa? O sea, independientemente de tu concepto loquito y infantil. O sea, reflexiona qué significa ser princesa o príncipe. ¿De dónde viene el término? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué la utilizamos? Es lo mismo que reina o que rey, ¿no? Ujú. Se supone que un rey y una reina va a regir. Ajá. Y un De ahí príncipe es el primero, ¿no? Es el principal. el primero, pero el primero que sirve
el primero que da el ejemplo, el primero que educa, el primero que pone la muestra, digamos, de los buenos modales y las buenas costumbres. Ajá, Ujú. ¿sí? Por eso se le llama príncipe, de principio. Y a Correcto. la princesa, pues es fenómeno de principio, princesa, ¿sí? Entonces, tu concepto que tú tienes en tu cabeza concuerda con el que maneja el lenguaje, el significado. No, no concuerda en lo Entonces, absoluto. entonces por eso precisamente tenemos problemas en nuestras relaciones. No, y que además si nos ponemos del otro lado, vamos a llamarlo la víctima, que se vendría siendo el hombre, este, muchas ocasiones el hombre, y digo muchas ocasiones porque no siempre es así, y Ujú. puede ser incluso al revés, ¿no? Pero la víctima termina creyéndose culpable, termina creyendo que él está mal. ¿Por qué? Ujú, Porque no puede cumplirle sus caprichos o las exigencias de la otra persona, ¿no? claro. Porque no tiene conocimiento, porque si tuviera conocimiento de que lo que tiene en su casa no es una princesa, sino que es una mujer común y corriente, con todo respeto, digo, para las que me O, estén escuchando, o un no es hombre que yo, común y corriente, porque puede suceder al revés. es lo mismo, mira, no le busquemos aguja en un pajar. Hablemos de mujer o hablemos de hombre, es común y corriente. Ok, ¿O qué, sí. o qué tenemos de especial? No, 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 nada. o qué nos, o qué nos hace diferentes. Cuando de verdad es lo que me cuestionan, por ejemplo, aquí en la terapia, ¿no? Por ejemplo, es que estás atentando contra la dignidad. No, o sea, no es eso, sino que realmente lo que tienes en casa es una persona común y corriente. ¿A qué me refiero yo con esto? Así como tiene aciertos, tiene errores. Así como tiene virtudes, tiene defectos. Y si lo ponemos de nuestro lado, es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, pero esas diferencias que nosotros establecemos vienen de nuestra cabeza, de nuestras necesidades infantiles no satisfechas, y por eso generamos problemas. A mí mi mamá cuando yo era niña me dijo que yo merecía todo y soy la princesa. Entonces cuando me caso, ¿qué mentalidad yo llevo a mi matrimonio? No es la de servir. Sí, y por eso justamente yo inicié hace rato con la pregunta, ¿por qué crees lo que crees? O sea, ¿por qué crees que eres una princesa? Exactamente, ¿cuál es tu mérito, no? O sea, decir, es que yo lo merezco todo. No, pues está chido, qué bueno. Pero ¿cuál es tu mérito? En el caso de los hombres, ¿por qué crees que te tengo que tratar de esa manera? ¿O por qué yo tengo que trabajar para ti? Sí, o sea, y sí, o sea, hacernos todo ese tipo de cuestionamientos es Claro, importantísimo. y mira, no es mala onda, o sea, yo no voy por la vida deshaciendo matrimonio, sino lo que yo quiero es que nosotros, por ejemplo, nos ubiquemos en un plano de realidad, o sea, que empecemos incluso a ver las palabras que nosotros manejamos, ¿no? Ay, es que yo soy princesa, yo soy la reina de la casa y resulta que en tu casa tienes un desmauser, ¿no? Sí soy. ¿No? Y dices, no, pues está chido, ¿no? O sea, está chido tu regimiento, ¿no? Porque utilizamos las palabras que nosotros escuchamos, pero generalmente nunca las meditamos. Entonces, cuando las cosas no salen como yo quiero, empiezo a resistirme. Los adolescentes lo hacen por medio del reto a la autoridad. O sea, tú les dices que no y parece que les dices que sí. Te llevan siempre la contraria, esa es la resistencia. Y lo hacemos, por ejemplo, todas las personas que, por ejemplo, tenemos una adicción o un problema de salud, por ejemplo. Deja de fumar, no, pues hasta me compro 2 cajetillas en lugar de una. No puedes tomar, y es todo lo contrario, porque no tenemos nosotros educada nuestra mente para la resiliencia,
para superar esos traumas que yo voy cargando y pasan años y años y años y años y yo sigo sufriendo por exactamente lo mismo. Por eso las circunstancias en mis relaciones se vuelven a repetir. Por eso yo me vuelvo a equivocar. Porque yo sigo creyendo que mi amor lo va a cambiar. Sí, por eso la importancia de lo que estamos hablando, que es resignificar, ¿qué es lo Sí, que nos estamos diciendo? ajá. Sí, yo les digo a los pacientes, mira, tu mente va a hacer lo que tú le ordenes. Claro. Voy saliendo de la iglesia y sí voy pensando, no, este güey me va a engañar. No, va a ser infiel. No, 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 no. Yo ya conozco a los hombres. No, me va a poner el cuerno a fuerzas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues estás, como dicen algunos, decretando. Sí, ¿no? Pero Y lo, lo hemos venido hablando desde programas anteriores. ¿Qué es lo que te estás contando? ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? así es, así es. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar los fracasos en mi vida cambiando mi chip? En vez de hacerme resistente, voy a ser resiliente. En vez de decir, es que estoy trabajando por necesidad. Ah, Es que, estoy trabajando para servir y mi servicio me lo pagan. Qué chido, qué padre. Yo creo que yo por lo menos yo sí puedo decir con toda modestia y honestidad que yo soy una de las pocas personas que, que trabaja en lo que le gusta y además le pagan. A claro que mí no me, le pago, muchachos, ¿eh? sí. Entonces, entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decir yo trabajo en lo que me gusta y además me pagan? Claro. ¿Qué es lo que te motiva a ti a trabajar, por ejemplo? Y generalmente lo que nos motiva es la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Sí, Es decir, trabajamos por resistencia, no por resiliencia. ¿Qué sí, así sería es. qué sería un trabajo resiliente para ti? Un trabajo resiliente. Pues hacer lo que me gusta, un trabajo que además de que me divierta haciendo lo que me gusta, pues me paguen y que sea em, equitativo la parte proporcional de lo que estoy ganando, ¿no? Ujú. Ujú. Y uno resistente, El ir a trabajar con flojera y hoy otra vez, híjole, y eso sería la resistencia, el no tener ganas ni siquiera de pararme para poderlo hacer. ¿y cómo nos forman a los mexicanos? Pues que hay que trabajar para comer. De esa manera nos forman. Bueno, fíjate, hace unos días me encontré con un amigo que vende paletas de hielo, ¿no? Ujú. Y entonces, como tenía como un mes que no lo había visto, le pregunté, y yo siempre le hablo de usted, o sea, somos amigos, pero yo siempre le hablo de usted. Y le digo, ¿qué onda? Ya no lo había visto, ¿dónde andaba? Y me dijo, pues ahora sí trabajando. Y le contesto, pues ¿qué no trabajaba antes? No, es que lo que pasa que en la otra fábrica, como no había supervisor, entrábamos al turno, nos arrinconábamos entre las máquinas y nos dormíamos. Y al día siguiente, este, pues ya nos parábamos según nosotros haciéndonos los desvelados, ¿no? Pero en realidad, pues no habíamos sufrido nada. Pero ahora en este trabajo, pues sí me traen en friega. Como si hay supervisor y además hay cámaras, pues ya no puedo dormir. Ahora sí tengo que trabajar. Conclusión, el mexicano va a hacer como que trabaja. Ajá. Resiste su horario, resiste a su jefe, resiste a sus compañeros de trabajo, pero no le da un significado distinto a lo que hace, a lo que piensa
este, a lo que vive. Por eso sufre, o por eso sufrimos. Porque, por ejemplo, vemos la muerte como tragedia, un rompimiento, un rompimiento lo vemos como tragedia. O sea, todo lo vemos como tragedia. Cuando pensamos en la conquista de México, ¿qué decimos? Nos sometieron, nos maltrataron, abusaron de nosotros, nos quitaron nuestras creencias. Y yo digo, bueno, yo por lo menos, no me imagino yo danzando afuera de mi casa para que caiga la lluvia, como hacían los aztecas, ¿no? Sí. O sea, pidiendo, porque hay gente que está luchando por retomar las creencias prehispánicas y digo, ¿de veras van a aguantar todas las danzas y todas las fiestas? Oye, Este, y no me imagino a esas personas, sacrificando personas, ¿no? exacto, porque el asunto de una religión prehispánica, como yo la entiendo humildemente en mi cabeza, es que tengo que construir un templo super mega grandote, ¿no? Sí. Ya no voy a ir a una iglesia, ya va a ser, ¿cómo se le llama esa piedrita que utilizan en las pirámides? Tezontle le llaman. No, no, la piedra negra, ¿no? Esa es la obsidiana, pero con la que construye, la que parece como arena. Ah, Creo que sí, 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 tezontle. el tezontle. Bueno, y yo no sé qué condición tenían los hermanos aztecas en ese tiempo, pero para aventarse, subir y bajar a las pirámides, pues sí estaba cañón, ¿no? Y Sí, pues las ¿cómo no? condiciones de vida ahorita son paupérrimas. Muy ligera. O sea, no, nosotros no vamos si nos cansamos cuando vamos a danzar a la villa, imagínate celebrar todas las fiestas que involucra la religión prehispánica o las creencias prehispánicas. Entonces, pero el punto al que quería llegar es que nosotros nos asumimos o nos sentimos víctimas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos sentimos víctimas, pues por eso es que nos ocurren a veces cosas. No es tanto que la vida se ensañe con nosotros, sino es la mentalidad que nosotros tenemos. Ujú. Cómo, cómo afrontamos nosotros las circunstancias o las situaciones de vida que nosotros tenemos. Es decir, en lugar de transformar, pretendemos que mágicamente las cosas cambien porque mi amor lo puede y entonces mi amor puede curar un alcoholismo, mi amor puede curar a un violento, mi amor puede curar a una histérica, porque así lo enseñó el señor Walt Disney, ¿no? Sí, o sea, Sí, Cenicienta, Cenicienta hizo realidad su sueño, rodeada de pajaritos y ratoncitos que le cosieron un vestido y tenía una hada madrina que le que le cumplía absolutamente todo. Y ahorita, por ejemplo, en la actualidad, ¿quiénes son los ratoncitos y los pajaritos? Pues todos los que le sirven a la princesita, ¿no? ¿Y quiénes son las hadas madrinas? Pues los papás, porque los papás siguen cargando con los hijos de 30 y tantos años, que ya no se quieren casar, no quieren salir de su casa, no se quieren independizar. ¿Para qué? Aquí estoy bien. volvemos a lo mismo. No quieren tomar ni hacerse responsables Pero de porque su... nosotros como papás lo permitimos. Sí, sí, claro. Digo que no es una obligación el casarte, ¿no? O sea, también, Bueno, voy a utilizar otro asunto no sé, para que no genere conflicto. a lo que, a lo que querías llegar era al que no se hacen responsables O ni sea, se hacen valer por ellos mismos, sino no que hay un, no hay todavía están un, no hay un dependiendo. asunto de propósito. Mira, si menciono el matrimonio, discúlpame. Lo que pasa es que aquí como pueblo, este, el plan de vida básico es ese. O sea, volvemos al punto. Mis ideas de referencia son esas, por eso yo lo menciono.
porque para nosotros el matrimonio es importante. No es como lo ve el mundo aquí afuera, ¿no? De que, bueno, si me caso, qué bueno, y si no me caso, pues también no pasa nada. Aquí en nuestra familia, sí es importante o trascendental, por lo menos saber qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Ok. Por eso, por eso yo lo menciono, no es que yo esté tratando de decir que el matrimonio forzosamente es el estilo de vida ideal, porque además, pues está comprobado que no necesariamente es así, ¿no? O sea, aquí la cuestión es, hacerse responsables es tener la capacidad para responder. Y a lo que yo me estoy refiriendo es, a elaborarte un plan de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, tienes que elaborarte un plan de vida. Entonces, cuando tú no elaboras un plan de vida, cuando tú no te sientas y haces tus cuentas como lo mencionamos, pues entonces, llegamos a la resistencia. O sea, vivimos por vivir, trabajamos por sobrevivir, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, claro, que este hecho vendría siendo el siguiente paso, que sería transformar mi historia. Y Así es, que bien lo podemos reflexionar con la siguiente pregunta, encontrar el para qué. claro. Que eso vendría, y más bien todo esto que estamos platicando es una decisión personal, es una decisión de cada quien. Y cada Sí, quien decide trabajar sus traumas, elaborarlos, procesarlos, resignificar la vida y luego transformar la historia. Es una decisión personal. Cada quien va a saber si quiere ser resistente como el árbol con tronco grueso, y quién sabe hasta cuándo va a resistir, o van ujú, o van a querer empezar a ser resilientes como la palmera y danzar al ritmo del viento, ¿no? claro. Claro que sí. O sea, al final de cuentas, el tema es la resiliencia. O sea, es como cambiar el chip y decir, bueno, identifícate. Si tú has sido una persona resistente mucho tiempo de tu vida, no concluyas que ya no es tiempo de modificar o cambiarlo o de transformarlo, ¿no? Sino es al contrario. Ya te diste cuenta, ahora qué es lo que sigue. Ah, Exactamente, pues puede ser una persona que ha sido resistente la mayor parte de su vida. Sin embargo, pues no hay así como que una edad para empezar a ser resiliente. O sea, no, no, así como no hay una edad para hacer lo que tú quieras, no existe una edad. Siempre hay tiempo y es una decisión. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, digo, decidí quedarme soltero, así estoy muy bien, así soy muy feliz, ¿no? ujú, Y como este modo de vida, tú también puedes escoger el propio. El asunto es que tú tengas la suficiente resiliencia como para decir con todas sus letras, yo quiero hacer esto. Ah, ok, bueno, entonces lo hacemos. Pero yo me hago cargo, yo me hago responsable. Es como el que tiene mascotas, pero las cuida otro, ¿no? sí, Entonces, ahí lo que opera es la resistencia. Bueno, yo ya traje al perro y al principio yo me comprometí en cuidarlo, pero resulta que con el tiempo quien termina cuidándolo es otra persona y no yo precisamente, ¿no? Ah, y aparte me ofendo si se quieren deshacer de la mascota. sí, 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 entonces esa es la resistencia y esa es la resiliencia. muy bien. Pues chicos, los que siguen aquí conectados, si tienen preguntas, de una vez ahí abajo y podemos empezar a contestarlas. Y si no, pues vamos a ir, mientras vamos a ir cerrando este live, este capítulo, que justamente fue la resiliencia. Y pues bueno, como conclusiones, yo encuentro que pues incluso en los peores momentos hay que encontrar el sentido al dolor, al mal momento que estoy pasando. Incluso cuando estoy
con alguna enfermedad, con alguna situación económica, el por qué me está pasando, encontrar ese sentido a la vida, ¿no? Volviendo a retomar los pasos, eh, más bien, primero sería cuestionarme mis creencias. ¿Por qué creo que me están sucediendo las cosas así? Ajá. ¿Por qué creo por qué creo lo que creo? Justamente, ¿no? Elaborar, elaborar mis traumas, elaborar mi situación, cómo es que me estoy viendo, cómo es que estoy contándome yo mi historia. Nuevamente les digo, si mi mente es mi amiga o mi mente es mi enemiga, o sea, ¿qué es lo que me estoy contando yo mismo? Posteriormente, procesar, que Francisco ya nos habló muchísimo de cómo procesar lo que estoy viviendo, cómo procesar lo que me estoy contando. Después darle un resignificado a lo que estoy viviendo. eh, y este resignificado es, pues, ¿qué te estás diciendo, no? ¿Qué te estás contando? ¿Y cómo te lo estás contando? Posteriormente es transformar la historia y eso es, nuevamente les digo, decisión de cada una de las personas. Si yo decido o seguir resistiendo, ¿no? Fíjate, aquí entre los comentarios nos dice Gigi, hablando de las culturas prehispánicas que eran fabulosas en ese tiempo, ¿no? Estar más sanos con cero enfermedades, eran fabulosas. Exactamente. Por eso subían y bajaban los templos porque tenían condición, claro, pues no había taxis, no había Uber, no había nada de eso, ¿no? Todo lo hacían caminando. Dicen que al emperador Moctezuma le llegaba el pescadito fresco desde Veracruz hasta la Ciudad de México. ¿Eso dice ahí? No, no, sino yo lo agrego como comentario, o sea, que yo he leído en varias historias que cuando el emperador Moctezuma pedía su pescado, se lo traían desde Veracruz y le llegaba fresco. Pues yo no creo. ¿Cómo lo hacían? Quién sabe, no sé, pero ellos decían que llegaba fresco. Habría que ver cómo lo almacenaban, pero lo que sí se sabe era el hecho de que, bueno, era un correo relevado, ¿no? Pues, es decir, uno caminaba a cierta distancia y llegaba con otro compañero y así sucesivamente. Y Sí. y caminaban bastante. Y ahorita, pues, tenemos una vida tan sedentaria que a veces caminar 2 cuadras nos da hueva. Que a veces salir a la tienda, no, nos vamos en el carro, ¿no? Pero eso sí, yo me siento muy autóctono, ¿no? Y soy creyente de Tlaloc, Huitzilopochtli, y diferentes deidades prehispánicas. Bueno, yo como conclusión tengo la pregunta que les hice desde un inicio. Hay que cuestionar nuestras creencias, el por qué creo lo que creo, por qué creo que tengo que estar aguantando, como reflexión, ¿no? O sea, cada quien sabrá qué está aguantando, cada quien sabrá qué está resistiendo. Y bien también como nos lo dijiste, como nos lo hiciste saber en el ejemplo de los trabajos. ¿Mi trabajo es resiliente o mi trabajo es resistente? Y si es resistente, ¿por qué es resistente? Cuestiónate tus creencias. Esa es mi conclusión. Con esto yo concluyo. Ok. Yo concluyo con que si nos damos cuenta que la mayoría de nosotros como sociedad somos resistentes, siempre tenemos la oportunidad de modificar esa circunstancia. Cambiemos el chip
Y dejemos la mente derrotista por la mente deportista, ¿no? ¿sí? Esa sería mi conclusión. Y pues ahí de paso un agradecimiento por habernos escuchado. Sí, pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final, gracias a todos los que están aquí, gracias por sus regalitos. Francisco, muchas gracias nuevamente por haber o por formar parte de este proyecto, el estar sembrando semillitas, el estar sembrando dudas también, porque es bien válido el sembrar dudas, el sembrar cuestionamientos Mm, y más que nada pues esa pues esa meta que tenemos, ¿no? El ir dejando esas semillitas para que algún día florezcan. Sabemos bien que no lo vamos a alcanzar a ver, pero la semillita se va a quedar. Sí, muchas veces lo importante no es que nosotros disfrutemos del fruto, sino que otras personas gocen de ese fruto. Así es. Y y ahí está precisamente nuestra recompensa, en saber que con nuestro trabajo, con el esfuerzo que hacemos, otra persona puede modificar su modo de vivir de alguna manera, y esa es precisamente nuestra recompensa. Nuestra misión. Nuestra recompensa y nuestra misión también. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se quedaron aquí. Les agradecemos muchísimo y pues nos vemos próximamente. De mi parte, me despido de ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos los que se quedaron. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan buenas madrugadas.